pero vamos a leer Juan capítulo 14, versículo 26. ¿Lo tenemos? Dice la palabra del Señor, amados hermanos: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Cuántos dicen amén? Puede tomar su lugar. El día de hoy vamos a enseñar acerca de la obra del Espíritu Santo en el creyente. Así que hoy vamos a aprender cómo es que el Espíritu Santo, hermanos, opera en los cristianos. Cómo es que el Espíritu Santo capacita a los cristianos. ¿Cómo es posible que una persona, después de no tener muchas capacidades intelectuales, de repente usted lo ve con mucha intelectualidad? Por ejemplo, la vez pasada hablamos de Pedro y Juan. Pedro y Juan, dice la Biblia, que eran del vulgo, eran de la sociedad más baja, eran sin letra. La Biblia lo dice literal, no eran letrados Pedro y Juan. Pero cuando escuchaban las personas a Pedro y Juan predicar la palabra del Señor, sobre todo tenemos ejemplo de Pedro. Dice la Biblia que la gente se quedaba atónita, se quedaba asustada al escuchar enseñar al apóstol Pedro. Y uno dice, pero ¿de dónde hay tanta sabiduría? ¿De dónde este hombre tiene tantas palabras? ¿De dónde? Es el Espíritu Santo. Y hoy lo vamos a ver detalladamente, cómo el Espíritu Santo obra en nosotros. Desde luego, todos los cristianos tienen al Espíritu Santo. Y ese es un privilegio que nosotros gozamos, tener al Espíritu Santo. La Biblia dice que desde que creímos fuimos sellados. Somos propiedad del Señor y usted, dice la Biblia, que usted es templo del Espíritu Santo. Entonces usted viene a ser la morada del Señor. Él habita en nosotros. Esta es su casa. Amén. No las cuatro paredes, hermanos. Si el Espíritu Santo habitara en las cuatro paredes, imagínese usted se va sin el Espíritu Santo a la casa. Se va al trabajo sin el Espíritu Santo. No, el Espíritu Santo está en su vida, porque usted es el templo. Dios dijo, ya no habitaré más en casa hecha de hombre, en estructuras hechas por hombre. Dice el Señor, habitaré en los corazones. Así que el Señor está en usted. Diga conmigo, el Señor está en mí. Porque eso es lo que dice la Biblia, somos el templo del Espíritu Santo. Él habita en nosotros, según lo afirma la palabra del Señor. Y lo que yo quiero enseñar son al menos 3, 4 cosas importantes de lo que hace el Espíritu Santo en nosotros. Lo primero es que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. ¿Cuántos creen eso, hermanos? Nosotros sabemos que cuando leemos la Biblia tenemos entendimiento, conocemos, sabemos interpretar y sabemos conducirnos a la verdad. Cuando usted lee la Biblia, usted tiene, hermanos, un conocimiento. Inmediatamente el Señor le comienza a hablar por medio del Espíritu Santo. Usted está leyendo la Biblia y comienza el Espíritu Santo a trabajar en usted. La razón es que el Espíritu Santo está en nosotros para guiarnos a toda verdad. Fíjense que el Espíritu Santo es el que nos da ese discernimiento, ese entendimiento cuando leemos la palabra del Señor. Incluso cuando estamos a punto de tomar decisiones y no sabemos qué hacer, es el mismo Espíritu Santo que comienza a guiarnos para dirigirnos a toda verdad. Un ejemplo bíblico donde encontramos que las personas que no tienen a Jesús, que no han nacido de nuevo y que no tienen al Espíritu Santo, es, hermanos, el caso del etíope. ¿Se acuerdan ustedes? El hombre va leyendo las Escrituras, está leyendo Isaías, está hablando del sacrificio de Jesús, pero el etíope no comprende, no sabe de qué está hablando, no sabe si está hablando de él mismo, si está hablando de un Mesías, tiene la mente cerrada, no puede entender de lo que dice el pasaje. Y eso le pasa a muchas personas. Yo he escuchado comentarios que la gente dice, ¿por qué será que leo la Biblia y no la entiendo? Y por mucho que la leo, yo puedo leer un poema, puedo leer cualquier obra literaria y la entiendo, pero cuando leo la Biblia encuentro barreras y no puedo entenderle
Muchas de esas personas no lo hacen porque no tienen al Espíritu Santo. Una facilidad que tenemos nosotros, amados, es que al tener al Espíritu Santo de Dios dentro de nuestras vidas, nos da la interpretación, nos guía el Señor para poder entender los misterios y poder entender las verdades de la Biblia. ¿Cuántos de aquí leyeron la Biblia cuando no eran cristianos? ¿Hay alguien que leyó la Biblia en algún momento que no era cristiano? Allá tenemos hermano Conchito. Y yo sé que habían barreras, no podíamos entender, sentíamos que qué difícil es leer la Biblia. Yo he escuchado personas decir, la Biblia no la puede interpretar cualquiera. Pero la verdad, hermanos, es todo lo contrario. La Biblia está para el creyente. La idea de dejarnos Dios su palabra es que la entendamos. Dios no tiene el plan de enredarnos. El plan de Dios es que comprendamos las verdades bíblicas. Pero el Espíritu Santo hace la obra maravillosa de guiarnos a toda verdad. Y es ahí donde comenzamos a entender y a experimentar las verdades de Dios dentro de nuestras vidas. Cuando yo leo la Biblia, el Espíritu Santo me habla, me redarguye, me reprende, me exhorta. ¿A cuántos les pasa eso, hermanos? Solo el que no lee la Biblia no va a experimentar eso. Pero si usted comienza a leer la Biblia, hermanos, usted va a experimentar la corrección del Espíritu Santo en usted. Y usted va a entender cómo el Espíritu Santo lo está guiando y lo está sacando del error y le está diciendo, por ahí no debes andar. Es por aquí el camino, esto es lo correcto, esto es lo que tienes que hacer. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. La segunda acción que el Espíritu Santo hace en nosotros es que el Espíritu Santo enseña el camino que un creyente debe seguir. Y yo quiero que usted preste atención a lo que estoy diciendo. Por ejemplo, en Hechos capítulo 10, versículo 19 al 20, el Espíritu Santo, amados hermanos, guía al apóstol Pedro, porque Pedro no quería llevar el mensaje de salvación a la casa de Cornelio. Y el Señor reprende a Pedro, y el Señor exhorta a Pedro, y lo hace que vaya y predique la palabra del Señor al gentil Cornelio. Lo que hace el Espíritu Santo es sacarlo de la tradición, porque la tradición decía que no podía relacionarse con un gentil. Y el Espíritu Santo saca a Pedro de esa liturgia o de esa costumbre que tenía o de esa ley que tenía y lo hace que vaya a la casa de Cornelio a predicar la palabra del Señor. Pedro en un instante no quería ir. Eso significa que el Espíritu Santo en algún momento nos va a hablar y en algún momento nos va a dirigir a caminos donde nosotros no queremos ir, pero son los mejores caminos. Escúcheme bien, el Espíritu Santo obrando dentro de nosotros hace que nosotros tomemos el camino correcto. Hay muchos caminos y caminos de confusión. Hay hermanos que se toman decisiones de andar en ciertos pasos, en ciertos caminos, en ciertas acciones y lamentablemente están en el error. ¿Y sabe qué hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo lo que hace es guiarnos. Este es el camino que debes seguir. Esto es lo correcto que debes hacer. Y el Espíritu Santo trabaja en nosotros para poder guiarnos y que nosotros podamos hacer la voluntad de Dios. Miren, aquí lo más importante es que todo creyente entienda que Dios está interesado que haga la voluntad de Dios. ¿Y cómo es posible? ¿Cómo podemos hacer la voluntad de Dios en un mundo tan perverso, en un mundo tan sucio? Cuando el Espíritu Santo está en nosotros y nos va guiando por el camino de la verdad. Cuando uno entiende esta verdad, ya uno se deja de jactar, ya uno no deja, ya uno no toma los méritos propios, uno no dice, no, yo soy cristiano porque me porto bien, me comporto bien. Hermanos, todos nosotros en algún momento de nuestras vidas ya no queremos más, ya no queremos seguir, ya no queremos luchar, ya no queremos este camino. Y es ahí donde llega el Espíritu Santo y comienza a enderezar nuestros pasos, nuestro camino y guiarnos al camino correcto que debemos seguir. ¿Sí o no, hermanos? Esa es una verdad, a todos nos pasa.
Pero el Espíritu Santo, obrando en nosotros, nos ayuda para que tomemos el camino correcto. ¿Y sabe cuál es ese camino, hermanos? También tiene que ver con moldear nuestro carácter, moldear nuestra vida. Y es aquí donde nosotros entendemos una gran verdad de lo que el Espíritu Santo hace en el creyente. Yo quiero que por favor usted abra la palabra del Señor y quiero que usted pueda leer alguno de los pasajes que yo voy a mencionar. Quiero que leamos, por favor, Romanos 5:5, Romanos capítulo 5, versículo 5. Romanos capítulo 5, versículo 5. A ver si lo proyectamos. Dice la palabra del Señor: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Una de las cosas que el Espíritu Santo hace en nosotros, hermanos, es guiarnos en amor. Y a esto se le conoce como el fruto del Espíritu Santo. Y vamos a ver algunas cosas que Pablo describe acerca del fruto del Espíritu Santo. Porque cuando decimos que el Espíritu Santo, la segunda obra que estoy hablando, es que nos guía por el camino correcto, eso tiene que ver que el Espíritu Santo viene y pone en nosotros el fruto del Espíritu Santo. ¿Y cuál es el fruto del Espíritu Santo? Hay muchos aspectos. Lo primero es amor. El versículo que leímos dice que Dios es el que derrama amor sobre nosotros, y ese amor, hermanos, nos provoca una intensa o un intenso deseo de buscar más la presencia de Dios. El amor es fruto del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que nos corrige y nos dice: tienes que vivir en amor, tienes que andar en amor, tienes que practicar el amor, porque es Él que nos está corrigiendo constantemente. Pablo también habla, hermanos, el segundo fruto o el segundo aspecto del fruto del Espíritu Santo es gozo. Y el gozo tiene que ver, hermanos, con esa capacidad de regocijarse a Dios a pesar de cualquier adversidad, a pesar de cualquier circunstancia. Yo tengo un sinnúmero de citas bíblicas que refuerzan esto, como Salmo 119 en el versículo 16, segunda carta de Corintios capítulo 6 versículo 10. También está Filipenses 1:14, primera de Pedro 1:14. Todos estos versículos hablan del gozo, y el Espíritu Santo, hermanos, nos enseña el camino del gozo. Nos hace entender que nada de este mundo nos puede quitar el gozo. También Pablo habla acerca de un aspecto del fruto del Espíritu Santo, acerca de la paz. Dice la Biblia que el Señor nos da paz a nosotros, y esa paz nosotros la manifestamos. ¿Por qué la manifestamos? Porque es parte de los rasgos que el Espíritu Santo nos ha enseñado y nos guía por ese camino de paz. Los pleitos y las guerras no vienen del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que nos produce esa paz. También el Espíritu Santo produce paciencia. El Espíritu Santo produce dentro de nosotros benignidad. El Espíritu Santo produce dentro de nosotros bondad. El Espíritu Santo produce fe dentro de nosotros. Y también el Espíritu Santo produce mansedumbre y produce templanza. Cuando nosotros queremos aprender cómo el Espíritu Santo obra, entonces es necesario ver el fruto del Espíritu Santo. El apóstol Pablo en Gálatas capítulo 5 describe cómo es el fruto del Espíritu Santo. Amén. Y enseña claramente todo lo que el Espíritu Santo trae una vez que viene a nuestras vidas. Entonces espera que nosotros nos dejemos guiar por el camino que el Espíritu Santo nos quiere guiar. Y ese camino es un camino de amor, es un camino de gozo, es un camino de paz, es un camino de paciencia, es un camino de benignidad, es un camino de bondad, es un camino de fe, de mansedumbre, pero también es un camino de templanza. Y la templanza tiene que ver con el dominio de las pasiones y los deseos humanos.
Nosotros estamos en la carne, vivimos en la carne, hablando humanamente. Entonces tenemos deseos y muchos de esos deseos van en contra de los deseos del Espíritu. Amén. El apóstol Pablo habla de esa guerra y esa lucha que hay entre la carne y el Espíritu, y que ambas cosas habitan dentro de nosotros. Así que aunque usted me quede viendo así, yo sé que usted lucha con un montón de cosas. Tiene deseos. Tiene y quiere hacer acciones incorrectas, y el Espíritu Santo está allí para corregirnos y decirnos: hey, eso no está bien, eso está mal. ¿Sí o no, hermanos? Eso es bíblico. Y entonces el Espíritu Santo nos enseña cómo debemos andar, qué camino debemos andar. Esa es la segunda obra del Espíritu Santo. Y la tercera obra del Espíritu Santo, hermanos, es que el Espíritu Santo elige a sus servidores. Fíjense que si leen por favor conmigo Hechos capítulo 13 versículo 2 y versículo 3. Hechos capítulo 13 versículo 2 y versículo 3. Dice la palabra del Señor: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. ¿Quién es el que se encarga de elegir a sus servidores? Es el Espíritu Santo. Miren, hermanos, esto es muy importante que lo tengamos presente. La obra del Espíritu Santo es elegir a los que van a servirle en su reino. Yo no sé la percepción que nosotros tenemos de un hombre de Dios, de un evangelista, de un maestro, de un pastor, de un apóstol. No sé la percepción que nosotros tenemos. Lo que la Biblia dice es que es el Espíritu Santo el que los elige. Y cuando no es el Espíritu Santo, fíjense que esos hombres o esas mujeres fracasan. No llegan ni a la vuelta de la esquina. Porque no se trata de que a mí me gusta. Bueno, a mucha gente no le gusta ser pastor, pero a algunos sí. Algunos dicen: yo quiero ser pastor. No es que te guste, es si el Espíritu Santo ha decidido eso para ti. A mí me gusta ser profeta, me gusta escuchar a Dios y hablarle a la gente. No es que te guste, es si el Espíritu Santo te llamó a ser profeta. No es que te guste, a mí me gusta ser evangelista y por eso voy a ir a las naciones a predicar. Por eso yo estoy y soy muy celoso con esa gente que a todo mundo lo manda a las naciones. Como que si somos nosotros. Es el Espíritu Santo, hermanos. Una vez llegó una hermana allí preocupada diciendo: mire, yo voy para las naciones porque el profeta de Dios me dijo: te veo en las naciones, te veo predicando en las naciones. Y yo le dije: hermana, ¿y usted ya tiene los pasajes? ¿Tiene cómo movilizarse? No, pero él me dijo que me miraba en las naciones, entonces yo voy para las naciones. No es el hombre, es el Espíritu Santo que elige a los hombres para la obra del ministerio. Pablo y Bernabé no fueron elegidos por la iglesia de Jerusalén. Pablo y Bernabé no fueron elegidos por los líderes que estaban ayunando. Dice la Biblia que el Espíritu Santo habló y el Espíritu Santo dijo: apártenme a Saulo y a Bernabé porque me son útil en la obra de Dios. Así que no se trata tanto de su deseo, no es tanto de lo que usted quiere, es de lo que el Espíritu Santo ha decidido para su vida en el ministerio. Amén, hermanos. ¿Cómo miran ustedes a los siervos de Dios, a las autoridades de Dios? Tienen que verlas como las que el Espíritu Santo ha elegido para guiarnos y para dirigirnos. Yo fui miembro de la iglesia también y a mi pastor yo lo miraba, hermanos, y lo miro hasta la vez con un gran respeto. Porque no es un hombre que puso la denominación. Miren, esos hombres que ponen las denominaciones, hermanos, pronto van a fracasar. No son hombres de Dios, no son hombres elegidos por el Espíritu Santo. Pero hay hombres que sí lo son. Y a esos hombres nosotros tenemos que valorar y tenemos que honrarlos. ¿Sabe por qué?
porque es el Espíritu Santo que los ha elegido. A mí no me gusta cuando alguien habla mal de los pastores o de cualquier hombre de Dios, como que hacen referencia a que están allí porque los hombres lo tienen. Hermanos amados, si fuese así, hermanos, mire, no aguantan. No aguantan. Entonces tengamos mucho cuidado. El Espíritu Santo dice que Él es el que elige a los servidores. Miren, cuando aquí hubo elección, y va a haber elección otra vez, y desde ya se lo adelanto, tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Por eso es que allí no se vale proselitismo, no se vale andar diciendo, conquistando a la gente, hermanos, porque allá no está el Espíritu Santo, ahí es usted, ahí es su deseo, es lo que usted quiere. Pero cuando es el Espíritu Santo, lo va a usar a usted, a la iglesia, pero no porque nosotros estamos haciendo propaganda o estamos haciendo algo. No, dejemos que el Espíritu Santo elija al hombre de Dios. Así tiene que ser. Porque cuando lo elige humanamente, hermanos, uno mismo se está echando el problema. Así que la tercera obra del Espíritu Santo es, hermanos, que Él elige a sus servidores. Vamos a retroalimentar. Vamos a ver. Número 1. ¿Qué hace el Espíritu Santo, hermanos? Nos guía a toda verdad, para los que toman nota. Número 2, ¿qué hace el Espíritu Santo? Nos enseña el camino que debemos tomar. Y número 3, ¿qué hace el Espíritu Santo? Elige a sus servidores, a sus siervos. Por eso esto es importante que lo tengamos presente. ¿Estamos aquí, hermanos? Número 4. Número 4. El Espíritu Santo es el que reparte ministerios y dones. ¿Quién es, hermanos? Nadie más. Nadie más. Yo puedo orar por usted para que el Señor la use o lo bendiga. Pero eso de transferir dones, algunos dicen que pueden transferir dones. Hermanos, eso no existe, eso no es bíblico. Yo no le puedo transferir dones a usted. Es el Espíritu Santo el que da los dones. Es el Espíritu Santo el que da los ministerios. No crean que los hijos de los pastores van a ser pastores siempre. Ah, no, es que el hijo del pastor tiene que ser pastor porque hijo de tigre sale rayado. No es así. No es así. Si al Señor le plació llamarme a mí y no le place llamar a mis hijos, es otra cosa. Porque hay algunos ahí que andan queriendo meter a sus hijos en el ministerio a la fuerza. Yo me alegraría que mis hijos sean pastores. Me encantaría porque es lo que yo hago. Pero le pido a Dios no tratar de yo forzarlos a ellos, porque les va a ir mal. Que sea el Espíritu Santo llamándolos y que sea el Espíritu Santo diciendo, esto es el ministerio que tengo para vos, no humanamente. Así que el Espíritu Santo, número 4, en cuarto lugar, hermanos, el Espíritu Santo reparte los ministerios. Y esto es bíblico. La Biblia enseña que es Él el que se encarga de dar los dones a las personas. Si usted lee, hermanos, Primera de Corintios capítulo 12, Primera de Corintios capítulo 12, versículo 11. ¿Lo tenemos? ¿Qué dice la palabra del Señor? Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu. ¿Qué es lo que hace, hermanos? Repartiendo a cada uno en particular. ¿Cómo? Como el pastor quiere, como los líderes quieren. Es como el Espíritu Santo quiere. Los versículos anteriores, los puedes poner por favor, versículo 6. ¿Qué dice el versículo 6? Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas, no es el hombre. Dios hace todas las cosas, en todos es el mismo. Sigamos. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Sigamos. Porque a este es dado por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. Sigamos.
a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otros profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lenguas y a otros interpretación de lenguas. Pero todo esto lo hace el Espíritu Santo. Hermanos, no somos nosotros. No es que nosotros te podemos transferir los dones. El Espíritu Santo se encarga y Él llama a quien quiere. Él dice que los reparte como Él quiere. Alguien dice, pero a esa persona Dios le dio el don de profecía. Él quiere. Cualquiera pudo haber dicho en el tiempo de Pedro, como era sin letra, haber dicho, pero ¿por qué el Señor llamó a ese sin letra? Es una persona del vulgo. Pedro hubiese llamado a otro. Pero el Señor, como Él quiere, Él llama y a quien quiere le da los dones. Si no le anda preguntando, Él hace lo que Él quiere porque Dios es poderoso. Aquí hemos mencionado al menos, hermanos, 9 dones. Y se los resumo. Palabra de sabiduría. Palabra de ciencia. El don de fe. No es la fe salvadora, es una fe que va más allá, hermanos, para creerle a Dios. Don de sanidad. Estos dones, hermanos, los necesitamos en la iglesia. Necesitamos que cuando oremos se sane la gente, no se muera, porque algunos los mandan más bien rápido a la tumba. ¿Qué más dones? Dones de milagros. Hermanos, miren, los milagros violan las leyes naturales. Los milagros, hermanos, dice y hace cosas donde los médicos y humanamente se perdieron las esperanzas. Yo he leído algún par de historias en cuanto a la iglesia, en cuanto al mover pentecostal, y hemos visto, hermanos, en esa historia los milagros que ocurrieron en la calle de Azusa, leyendo algo de historia de los inicios de Asambleas de Dios. Hermanos, allí llegaba gente a esa calle de Azusa. Mire, llegaba gente sin un pie, llegaba gente sin una mano. Eso, hermanos, que a una persona le crezca una mano, que a una persona le crezca una oreja cuando nunca la ha tenido, eso viola todas las leyes naturales. Que se levante un paralítico, recuerdan los paralíticos en el tiempo de Jesús, en el tiempo de los apóstoles, que se levanten después de 40 años de estar paralítico porque no tenían vida de la cintura hacia abajo o tenían algún problema y que se levanten 40 años después, es un milagro. Y eso está para nuestros días, claro, por supuesto. Y el Señor es quien reparte esos dones. Número 6, don de profecía. La iglesia necesita profecía para poder guiarse, hermanos, y poder conocer lo que Dios desea. Discernimiento de espíritu, eso es otro don. Eso lo da el Espíritu Santo y lo capacita al creyente para que pueda discernir los espíritus. Es esa capacidad de poder entender la diferencia entre un espíritu malo y un espíritu bueno. También la Biblia dice que a algunos se les da lenguas, dones de lenguas, el poder de hablar sobrenaturalmente un lenguaje que no todos lo entienden. Hay gente que se asusta cuando ve a una persona orar en lenguas, son dones. Y el Espíritu Santo da esos dones a la iglesia para que puedan glorificar y exaltar al Señor. Pero mucho cuidado también con las lenguas, porque termina diciendo el pasaje que hay dones de interpretación de lenguas. Es decir, que esa persona tiene la capacidad de entender lo que otra persona está orando en lenguas. ¿Qué hace el Espíritu Santo entonces? El Espíritu Santo reparte ministerios y Él viene a hacer las cosas como Él quiere y como le da la gana. Yo siempre he dicho, hermanos, que lo único que el Señor espera de nosotros es decisión, es voluntad. Es decirle, Señor, aquí estoy, ¿en qué me quieres usar? Y es lo que a veces menos se encuentra en la iglesia. Pero de que el Señor quiere darnos
dones y que el Señor nos quiere usar, eso es bíblico, hermanos. Aquí necesitamos profecías, necesitamos profetas, necesitamos, hermanos, personas interpretando lenguas, personas que tengan dones de discernimiento de espíritu. Necesitamos ministerios. A veces la gente se enfoca que solo es el pastor o los líderes que tienen que tener estos dones. No, hermanos, el Señor tiene dones porque Él quiere repartirlos como Él quiere. Entonces viene la pregunta, ¿y por qué no están los dones? Autoexamínese y piense, ¿por qué no tengo dones? Porque hay gente que dice, yo no tengo ni un don. El único don que tengo es de ir a la iglesia y sentarme a escuchar al pastor. Eso es un don. No, el Señor tiene dones para usted y tiene una diversidad de dones, porque el Señor nos capacita para hacer su obra. La idea de Dios es alcanzar a los perdidos y a través de los dones el Señor lo hace. El Espíritu Santo se encarga de repartir los ministerios a las personas. No son los hombres. Así que el Espíritu Santo es maravilloso, hermanos. Él nos guía, y hago un resumen, Él nos guía a toda verdad. Él nos enseña el camino por el cual debemos andar. Él moldea nuestro carácter. Déjese moldear su carácter por el Espíritu Santo. Él nos elige para la obra del ministerio y nos capacita con dones sobrenaturales para apoyar nuestro ministerio. Lo que me encanta es que el Señor no nos deja solo. El Señor llama a una persona y la tiene totalmente capacitada y preparada para la obra del ministerio. Así que un pastor está llamado por el Espíritu Santo y ese pastor está capacitado por el Espíritu Santo para hacer la obra del ministerio. Un maestro, un evangelista llamado por el Espíritu Santo tiene la capacidad de hacer la obra de Dios porque es el Espíritu Santo el que se ha encargado de capacitarlo y de usarlo para su obra. Amén, hermanos. Es el Espíritu Santo. Y si nosotros nos ponemos a disposición de Él, estoy seguro que usted también va a ser usado por el Señor. Yo no creo que el Señor solo quiera bendecir al pastor. Yo no creo que el Señor solo quiera bendecir a los líderes. Yo creo que la bendición de Dios es para todos nosotros. Tenemos que estar abiertos. Señor, ¿en qué querés que te sirva? Señor, ¿en qué me vas a usar? Aquí estoy. Yo no sé lo que me vas a dar, pero no quiero ser estéril, Señor. Quiero tener dones. Quiero tener, Señor, ministerio. ¿A qué? ¿A qué voy a hacer? Claro, es que hay gente que le da miedo decir eso que estoy diciendo. Porque lo primero que piensan es, el Señor me va a sacar de donde estoy. El Señor me va a incomodar. El Señor me va a pedir que haga sacrificio y eso no. Entonces tenemos que aprender a ser sinceros con Dios. Si somos cristianos, pongámonos en la disposición. Amén. Porque el Señor nos quiere usar. Y el Señor quiere darnos dones y talentos. Porque el Espíritu Santo es quien lo hace. Y si usted tiene al Espíritu Santo, allí tiene el que lo capacita, hermanos. ¿Se acuerdan cuando Jesús se fue? El versículo que iniciamos leyendo. Yo me voy, pero les voy a enviar al Consolador. Y Él les va a enseñar todas las cosas que ustedes necesitan hacer. No se preocupen por nada. Inclusive no se preocupen cómo van a hablar, cómo se van a defender. El Espíritu Santo en ese momento les va a dar las palabras adecuadas para poder responder. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Es que es el Espíritu Santo el que hace esa obra sobrenatural. Quiero que le dé un aplauso al Espíritu Santo de Dios. Él está aquí, está dentro de nosotros y lo honramos. Quiero que se ponga de pies y vamos